Hoy día tenemos a dos panelistas de lujo. Primero que todo voy a presentar a la que ha viajado de más lejos, desde Santiago, Paula Vidal. Ella es académica de la Universidad de Chile, asistente social de profesión, y hoy día ha venido a tratar un libro que ella escribió, que se titula Transformaciones del trabajo, tiempos de precariedad y resistencia. Y adicionalmente tenemos a una dirigente de la Quinta Región, también emblemática, tan emblemática como esta plaza, diría yo, Mabel Zúñiga, quien es presidenta de la ANEF Valparaíso, regional, a eso me refiero, de la región de Valparaíso, y que ha sido un ícono en cuanto a las luchas del sector público por los reajustes y de MASES, por no decir mucho menos. Así que un fuerte saludo para ambos y también del público. Bueno, el año 2000, vamos a partir inicialmente un poco por lo más contingente, creo yo. El año 2016, que se nos pasó hace algunas semanas recién, fue un año sumamente político en cuanto al tema de los reajustes. Tuvimos un paro del sector público que duró varias semanas, meses, por no decir menos, y un paro nacional inédito de Home Center Sodimac, que como uno de los pocos paros del sector privado lo intentó posicionar una temática que es el reajuste y la precariedad laboral en el sector privado. No sé, Paula, si tú pudieras un poco comentarnos un poco tu visión desde la perspectiva un poco de la precariedad del trabajo en Chile. ¿Cómo puede este año 2016 concretarse en mejores reajustes, en mejores condiciones laborales hacia el futuro? Bueno, lo primero es agradecer la invitación que me hicieron a nombre de la coordinación de esta fundación, ONG, Equidad. Especialmente a ti, Tomás, por habernos contactado para poder conversar hoy día sobre temas de trabajo. Y en ese sentido también quiero tomarme un minutito para celebrar esta iniciativa, felicitarlos de montar este tipo de eventos en las plazas públicas. Creo que siempre es un espacio novedoso para pensar, para reflexionar y para generar pensamiento crítico en la ciudadanía, cercano a la vida cotidiana de las personas. Entonces, creo que es importante señalar que este esfuerzo es un esfuerzo que ojalá se replicara en distintos espacios a nivel nacional, porque nos ayuda a pensar, a criticar y a generar alianzas, colectividades, sintonías con la ciudadanía. Entonces, antes de entrar, digamos, específicamente a lo que tú me estás comentando, ¿no? Me parece que el tema de la precariedad es un tema que llegó para instalarse en nuestro país. Y en realidad no solamente en nuestro país, es un trazo que hoy día podemos identificar claramente como parte de las transformaciones del mundo del trabajo que están constituyendo la vida cotidiana de todos los trabajadores a nivel mundial. Entonces, tomar esta actividad en esta plaza hoy para hablar de este tema me parece fundamental, porque podemos, en este caso, podemos también conversar con Mabel en una suerte de pimponeo, de una conversación amena con los que están acá presentes, de cómo se expresa esto. Y antes de pensar en esta alternativa de pimponeo, de conversación y diálogo con Mabel, quisiera partir contándoles un poco que a propósito de este libro, que se llama Transformaciones del trabajo, tiempos de precariedades y resistencia, es un libro que se gestó al calor de poder ir visualizando levemente en ese momento estas nuevas transformaciones. Y en ese sentido, pensar a Chile, pensar la distinta estructura productiva que tiene Chile o el modelo de desarrollo que se ha instalado desde los 70 para adelante, en una perspectiva crítica, pero también de continuidad con otros procesos que se dan en América Latina. Entonces, el interés de tener una producción bibliográfica de este libro no solamente es el pretexto de hablar de precariedad en Chile, sino especialmente pensar esa precariedad, comprender cuáles son las causas profundas de esa precariedad, también expresadas en otros países de América Latina. Entonces,
me parece que el desafío que hoy día tenemos, antes de entrar tal vez a poder conversar específicamente lo que tenemos en este libro, me parece que uno de los desafíos que tenemos hoy día, primero es comprender las causas profundas de la precarización en el mundo del trabajo que se expresa en distintos segmentos, en distintos niveles en el ámbito laboral. Y en la medida en que podemos comprender esas causas profundas, sin duda podemos inmediatamente pensar cuáles son las vías para transformar, para cambiar esa situación que hoy día afecta a la gran mayoría de los trabajadores de este país y de la región y el mundo en general. Entonces, me parece que ese es uno de los desafíos, comprender, identificar las causas que sin duda se relacionan específicamente con el modelo de desarrollo capitalista que hoy día impera a nivel global y inmediatamente pensar qué vías tenemos para transformar esta sociedad, pensar una sociedad distinta, sin duda, donde el individualismo, el consumo, no sean parte de la vida cotidiana de las relaciones sociales que hoy día nosotros tenemos y que nos toca enfrentar. En el libro tú hablas de precariedad y resistencia. La precariedad yo creo que salta a la vista de todas las personas. Pero ¿cuáles son las resistencias que opone, por un lado, el sistema y por otro lado, los mismos trabajadores para cambiarlo? Yo creo que una de las cuestiones que nos interesó de pensar este libro era no solamente poder conceptualizar, teorizar respecto de o diagnosticar la situación de precarización que hoy día se vive en distintas esferas del mundo laboral, entiéndase el Estado, las empresas, las fundaciones, las ONG, sino especialmente poner énfasis a cómo algunas organizaciones de trabajadores no tradicionales están enfrentando esta situación. Y aquí traemos algunas contribuciones de compañeros de Argentina, por ejemplo, otros compañeros de, bueno, también chilenos sin duda, que se han organizado al interior del Estado para enfrentar esta situación, y al mismo tiempo las experiencias de algunos compañeros de Brasil. En ese sentido, uno podría decir, hoy día lo que tenemos como formas de resistencia son poco convencionales si uno las compara con el antiguo o el sindicalismo más tradicional que reinó, digamos, en el siglo XX en este país, o en realidad en América Latina en general. Hoy día tenemos, por ejemplo, en el caso chileno, este libro sale a la luz en el año 2013, por lo tanto, la investigación que trae para detectar cuáles son las formas que enfrenta el nuevo movimiento social, más bien, o el nuevo sindicalismo, que dicen algunos, es en general una población, un grupo de trabajadores más bien jóvenes, con una alta calificación, por lo tanto, en general la mayoría universitarios, profesionales, que van encontrando que en el diálogo con el sindicalismo más tradicional no encuentran vías de comunicación. Eso en un principio, por lo tanto, las primeras experiencias van a ser más bien contrarias a, por ejemplo, como tenemos acá la colega al lado, contrarias a una estructura sindical como la NEF, por ejemplo, o una estructura sindical como la que expresa la CUT, por ejemplo. Entonces, esas nuevas formas de articulación de una clase trabajadora, que se reconoce clase trabajadora, pero no en el mismo sentido del sindicalismo tradicional, insisto con esto, un perfil etario relativamente de mediana edad, entre los 30 y los 40, con una alta calificación o una alta educación, van a sumarse también a un Estado, por ejemplo, en el caso chileno, a un Estado que a través de la descentralización va a encontrar en las ONG o en las fundaciones, por ejemplo, la vía para intervenir en las políticas públicas. Entonces van a ser trabajadores que no dependen directamente con su empleador, con el Estado. Entonces, esa especificidad va a obligar a que estas organizaciones tengan un modo distinto de organización, de estructuración, pero que en definitiva permita idear formas distintas de enfrentamiento a esta cuestión a través de alguna agenda programática que dialoga con elementos del antiguo sindicalismo, pero también requiere posicionarse distinto porque son
trabajadores que están a honorario, que no tienen contrato, por lo tanto no tienen derechos sociales, pero incluso se desconoce al empleador como el Estado directo. Entonces tenemos una situación ahí bastante particular. Otra experiencia de resistencia la podemos encontrar en jóvenes científicos argentinos, en el caso de Buenos Aires, principalmente la Universidad de Buenos Aires. Ellos se reconocen como estudiantes de doctorado o postdoctorado que trabajan para la universidad. Por lo tanto, ellos inmediatamente se consideran trabajadores, pero que no tienen ningún tipo de derechos sociales asignados a su labor científica. Y en ese sentido, lo que ellos han avanzado es poner una agenda en la universidad y también al Estado, sobre todo en el periodo de las Kirchner. Ellos ponen una agenda para poder regular la situación de producción de conocimiento en la universidad pública de Argentina, y asociado a algunos derechos laborales. Esa lucha que ellos dieron permitió finalmente poder regular, poder pensarse ellos como trabajadores con derechos sociales, derecho a maternidad, derecho a vacaciones, a un salario digno, y en definitiva así podemos ir por delante, o sea, identificando que son esferas, son espacios del mundo laboral no convencionales, pero que en definitiva son los propios trabajadores, los propios sujetos que elaboran al interior de esa esfera las que van generando esa conciencia de que su situación laboral es una situación, digamos, que no resiste ninguna posibilidad de aceptación. ¿Por qué? Porque se hipoteca la vida en eso, se hipotecan los proyectos personales, los proyectos colectivos, en tanto familias, son en general grupos que están recién constituyendo familia. Entonces, estas condiciones laborales van impactando no solamente a su grupo inmediato, sino a su grupo mediato. Por ahí yo te podría, o sea, por ahí van, digamos, algunas instancias de resistencia que me parece que pone, o al menos este libro intenta relevar, ¿no? No solamente requerimos comprender en qué consiste la precarización, sino pensar cómo resistimos esa precarización y avanzamos, corremos el cerco para poder obtener los derechos que fueron conquistados durante el siglo XX por la clase trabajadora. Bueno, aquí tenemos a una, no sé si podría decirlo, resistidora de la precarización del trabajo en Chile. Cuéntanos un poco, Mabel, cómo fue este año recién pasado, cómo fue la resistencia contra la precarización por parte del Estado. Primero, se escucha, ¿no? Bueno, primero agradecer también la invitación, saludar la iniciativa, me parece importante, aun cuando los públicos no sean muy masivos, es siempre importante que podamos hablar de estos temas que no están puestos normalmente en el debate público, a no ser por la caricaturización y la criminalización que se hace de las luchas sociales a través de los medios de comunicación. Entonces siempre es importante el poder conversar abiertamente este tema. Antes de referirme específicamente a lo que ocurrió el año 2016, que por lo demás ha ocurrido en otras ocasiones también, yo creo que es importante contextualizar un poco el tema, a propósito también del libro y de lo que nos está señalando la Paula, y que tiene que ver con qué es lo que pasa en el mundo del trabajo hoy día. Porque efectivamente nuestra organización, como tú lo acabas de señalar, es una organización sindical, entre comillas, tradicional, lo cual tampoco es un pecado. Pero también es importante señalar que hoy día en Chile, particularmente en Chile, la cantidad de trabajadores que tienen la posibilidad contractual de poder organizarse en sindicatos de cualquier estilo, no supera el 25%. Porque la precarización que existe en Chile es brutal. Entonces, la gran mayoría de las familias chilenas, en todas las familias chilenas prácticamente, la gran mayoría de ellas, hay al menos un miembro de esa familia que trabaja
solo o como ambulante, en el caso de Valparaíso, o limpiando autos, o en pegas que son, y que le llamamos los chilenos, pegas que son, entre comillas, consideradas poco institucionales o inestables. Entonces, claramente eso provoca una situación permanente de inestabilidad. En Chile se terminaron con los derechos laborales durante la dictadura, y no solo con los derechos laborales, sino con todos los derechos de los chilenos. Se pasó de ser un Estado solidario a ser un Estado subsidiario. Cambiaron absolutamente el Código Laboral, el cambio que se hizo con la Constitución, que le generó un retroceso al mundo de los trabajadores en más de 50 años, en términos de los derechos adquiridos hasta esa fecha. Es un tema que hoy día está en deuda. O sea, con 25 años de democracia, nosotros no hemos logrado recuperar los derechos que perdimos. O sea, el Código Laboral, el Estatuto Administrativo, las condiciones de empleo en Chile no han cambiado en 25 años. Y no ha habido ni siquiera la famosa reforma laboral discutida en el último periodo, le ha devuelto a los trabajadores mejores condiciones. Entonces, la consecuencia natural de eso, la consecuencia natural es una resistencia permanente, con distintas formas de expresión. Una de esas formas de expresión, por supuesto, a través de las organizaciones sindicales tradicionales que se conocen, que son más nombradas, como es el caso de la ANEF, la CUT, en fin, las organizaciones que tienen, claro. La FEMPRU es mi caso. La FEMPRUS, etcétera, que son organizaciones más tradicionales, pero también hay una resistencia que se expresa desde el mundo social y que también es conducida por trabajadores. Porque finalmente cuando nosotros hablamos de clase trabajadora, no nos estamos refiriendo al trabajador que tiene contrato, nos estamos refiriendo a esta clase que está subordinada a un modelo y a una forma de establecer relaciones sociales y laborales que es de absoluta precariedad y que es de absoluta injusticia social y que elimina todo tipo de derechos a la ciudadanía completa, a cada uno de los miembros del pueblo chileno, o sea, en educación, en salud. Entonces, esas temáticas, y ha costado mucho, yo te quiero recordar 3 elementos del Código Laboral señalados por Sebastián Piñera para poder levantar el Código Laboral. El primero era generar un sistema de despolitización del mundo de los trabajadores. El segundo era lograr una huelga que no pare la producción. Y el tercero era terminar con la negociación ramal, que significaba que los trabajadores de un mismo oficio podían negociar, ¿verdad?, para poder mejorar condiciones. O sea, con eso, él eliminó absolutamente todo lo que el movimiento obrero internacional había hecho. Y es lo que tenemos hoy día. Entonces, cuando tú dices, y con esto termino para ir cerrando, cuando tú dices el tema de la despolitización, la mayoría de los chilenos y las chilenas decimos, no quiero hablar de eso porque yo no me meto en política. El trabajador chileno dice, yo no me meto, tú vas a cualquier país latinoamericano, los trabajadores tienen opinión. Y eso no quiere decir que militan en un partido, tienen opinión, expresan su opinión. En Chile se generó una cultura para eliminar la posibilidad de opinar respecto a las políticas que rigen nuestras vidas. Y han invisibilizado y han convertido la política en lo que nosotros vemos en el Parlamento, que eso no es política, eso es corrupción permanente nomás. O sea, la legislación que hoy día existe gracias a que el mundo empresarial que oprime a los trabajadores es el que financia a los parlamentarios que legislan. Entonces, la responsabilidad del mundo de los trabajadores, organizados en lo tradicional o no organizados, es dar la pelea, resistir y recuperar lo que perdimos. Claro. Al menos recuperar lo que perdimos. Claro, porque todo el tiempo, en estos breves minutos de conversación, hemos hablado de resistencias, pero en ningún momento hemos hablado de recuperación. Es decir, estamos en una constante resistencia del modelo, pero tampoco pasamos a la etapa de recuperar y salir de esta precariedad. ¿Qué es lo que principalmente en todos estos años, post-dictadura, ha evitado que, por ejemplo, se elimine el plan laboral, se recuperen los derechos laborales? ¿Cuál es el principal impedimento de tu perspectiva?
O sea, Chile está dominado por las familias más poderosas, millonarias, que son las que financian y las que son financiadas con nuestras plata. A propósito del tema FP, nosotros estamos dando una pelea feroz contra las FP. Las FP son el corazón de este modelo. O sea, gracias a la plata de los trabajadores que ni siquiera el conjunto de los trabajadores que tenemos que pagar, que tenemos contrato y que tenemos que pagar y que ahora hasta los honorarios le piden que les impongan en las AFP. Gracias a esa plata se financian las grandes empresas, la banca privada, que después va y nos presta a nosotros mismos nuestra plata a 3, 4 veces de interés. O sea, el negocio es redondo. Y esas, Soquimich, Penta, etcétera, son las que financian las campañas parlamentarias, y eso lo hemos visto en los últimos años. Entonces, efectivamente, lo que hubo en Chile en estos últimos 40 años fue que la expresión más brutal del capitalismo se metió en nuestro país, y hay que decirlo con todas sus letras, le arrebató todos los derechos a los trabajadores y al pueblo chileno y convirtió en un negocio brutal este país. O sea, nosotros peleamos hasta por el mar y nos dicen, no, que el mar, que Bolivia, que si el mar no es nuestro. Le pertenece a 7 familias. Los pescadores artesanales perdieron toda posibilidad con la ley de pesca, y nosotros sabemos lo que ha significado la ley de pesca. Valparaíso es puerto. Miren este puerto. ¿Dónde tributan? ¿Qué pasó con el royalty? O sea, claramente lo que nosotros tenemos hoy día en Chile es un sistema que opera fundamentalmente para el mundo empresarial y no para el pueblo chileno. Paula, tú. No, en eso solamente agregar un punto que tiene que ver con que hoy día lo que se observa a nivel de la región, por ejemplo, especialmente yo diría este año 2016, en el caso de procesos como el de Venezuela o Brasil, donde los modelos de desarrollo estaban, por ejemplo, en el caso venezolano, puestos en función del socialismo del siglo XXI, y en el caso de Brasil, en lo que nosotros hemos entendido como neodesarrollismo. Hoy día la arremetida de procesos conservadores, derechistas, lo que están mostrando en realidad es un embate a todos los derechos alcanzados y conquistados por la clase trabajadora y los sectores subalternos en general en esta sociedad. Entonces, podemos observar en realidad que existe un Estado que se va transformando en mínimo. Incluso hoy día Brasil muestra claras, con Temer a la cabeza, muestras claras de que el Estado se va a reducir, pero en realidad se amplía para el capital, se amplía para los intereses del capital y la reproducción del modelo de desarrollo, que en realidad no es un modelo de desarrollo, digámoslo, capitalista. Entonces, tenemos un Estado amplio para los intereses de ciertos sectores de la sociedad, a nivel latinoamericano y mundial, diríamos también, y un Estado mínimo para efectos de los intereses de las clases subalternas de estos países. Ahora, Paula, sobre todo en la visión de tu propio libro, ¿cómo pasar de esta resistencia permanente a finalmente la recuperación? Yo creo que es una pregunta que cualquiera le queda bastante grande, pero Sí. en tu opinión. O sea, en mi opinión, me parece que nunca se hace solo, siempre es colectiva. De hecho, el libro lo que trata de mostrar también que las contribuciones de este libro son colectivas. El conocimiento ni la política se hacen aislados entre 4 paredes ni en la academia, sino que se construyen colectivamente y se construyen organizadamente. Sin lucha ni organización, la posibilidad de salir de este modelo es casi imposible. Y en ese sentido, lo que hoy día tenemos, las pocas muestras de resistencia, las pocas muestras de movimiento social, lo que nos genera más bien es esperanza de que podemos aún pensar que podemos transformar la sociedad que hoy día nos toca vivir. Claro. Yo también quisiera decir algo respecto a eso. O sea, yo creo que nosotros tenemos que volver a mirarnos como seres humanos, porque esta cultura que nos han tratado de meter nos ha metido la lógica individualista. Los seres humanos somos por naturaleza, vivimos en comunidad, por naturaleza nos necesitamos unos a otros,
Y en el mundo de la clase trabajadora, de los subordinados, de los precarizados, eso ha costado recuperarlo. Lo hemos logrado en muchos lugares, pero cuesta aún recuperarlo porque la lógica individualista se metió mucho en el ADN de los chilenos. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando nosotros decimos, a propósito del sistema FP, de cambiar el sistema de capitalización individual por un sistema de reparto solidario. La gente está en contra de la AFP, pero cuando nosotros hablamos del tema del cambio al sistema de reparto solidario, hay gente que dice, ¿por qué voy a dar mi plata a los viejos? O sea, porque el sistema solidario consiste precisamente, el sistema de reparto y solidario, consiste precisamente en que la población activa financia a la pasiva. Y eso antes no se cuestionaba. Eso antes no tenía cuestionamiento en Chile, antes todo tenía un sentido solidario. Entonces yo creo que hay varias cosas que van en paralelo. La resistencia también tiene que ver con asumir mayor conciencia de quién soy. O sea, la otra vez había un reportaje y hacían encuestas, entonces en Santiago era, entonces preguntaban en Maipú a una señora comerciante ambulante de qué clase social era, y ella dijo clase media. Fueron a la dehesa, le preguntaron a otra señora ahí subiéndose a su camioneta, su BMW, de qué clase social era, clase media. Le preguntaron a un chofer de micro de qué clase social era, clase media. No hubo nadie que dijera clase trabajadora. Nadie. Y eso es un síntoma de que no tenemos conciencia de dónde estamos parados y estamos permanentemente aspirando a algo que el sistema precisamente impide que ocurra. Porque la movilidad social en Chile y en cualquier parte del mundo opera a través de la educación. En Chile opera a través de la marca del celular, de la marca de la zapatilla. Entonces, ese es un síntoma que nosotros tenemos y que requiere de esto, de que conversemos, de que dialoguemos, de que nos miremos, de que veamos, disculpen la expresión poco académica, pero de que nos demos cuenta de cuánto nos cagan y de que nosotros lo permitimos. Y lo permitimos porque actuamos egoístamente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, a propósito de tu primera pregunta, 2016, el paro del sector público, nosotros sabíamos que íbamos a perder. Teníamos absoluta claridad que el gobierno de Michelle Bachelet no nos iba a soltar el 7% de reajuste. Nosotros no tenemos derecho a huelga, no tenemos derecho a negociación colectiva, por ley, por constitución. El sector público no tiene derecho ni a huelga ni a negociación colectiva. La hacemos de hecho. Es cierto, somos una organización tradicional, bastante vilipendiada a veces, somos el sector público, nos tratan de flojos, somos los que ponemos la cara en la ventanilla por la precariedad que el Estado le entrega a los hospitales, le entrega a las escuelas, le entrega a los servicios públicos. Nosotros ponemos la cara, pero nosotros también tenemos derechos y decidimos salir igual a la calle, con todos los conflictos que tenemos y las diferencias que tenemos con la CUT, que tenemos profundas diferencias, pero decidimos, la unidad de los trabajadores está por encima de cualquier diferencia. Salimos juntos, salimos a pelear y perdemos con dignidad, perdemos peleando. Logramos por primera vez en la historia de los reajustes del sector público, no ganamos un peso, pero ganamos dignidad, logramos que le rechazaran 2 veces históricamente el proyecto a la Presidenta de la República, que tiene la mayoría en el Parlamento. Eso lo hicimos con unidad, con organización, con movilización y con un profundo sentido de la dignidad del trabajador. No ganamos ni uno, ni un peso. Pero resistieron. Resistimos, peleamos y mostramos. Y sabes que cuando, o sea, lo digo así, vinieron las elecciones de las distintas organizaciones sindicales y los que teníamos esta posición
que podríamos haber dicho, por ustedes perdimos, no ganamos ni uno, volvimos a ganar las elecciones. Entonces, eso tiene que ver con que la gente, cuando entiende, cuando comprende que lo que se juega es más que una chaucha, lo que se juega es poner de manifiesto que no nos van a ver la cara, que sí tenemos dignidad, que sí tenemos opinión y que a pesar de todas nuestras diferencias sabemos quién es el enemigo, porque el enemigo de los trabajadores no es el otro trabajador. El enemigo de los trabajadores es el que explota a los trabajadores, el que oprime a los trabajadores, el que le quita los derechos a los trabajadores. Entonces, nosotros entendemos eso y dimos la pelea y logramos eso. Y estamos más orgullosos que incluso la vez que ganamos el 10% de reajuste. Porque en realidad ese 10% en términos reales era un 0,4%. Entonces, porque claro, la inflación de ese año había sido más alta, que es un tema más difícil de explicar. Pero esta vez no ganamos un peso, no un peso, pero ganamos mucho en dignidad. Pero además cuando el Estado opera de esa manera, le pone un piso al sector privado. Cuando el reajuste del sector público es bajo, lo más probable es que todas las negociaciones del sector privado vayan a la baja. Y vino inmediatamente Home Center. Y bueno, el resultado Ya lo vimos. ya lo vimos. ¿Algo que quieras comentar a propósito, Paula? A propósito de esta. O sea, lo que a mí me interesa tal vez poner énfasis es un poco a que las últimas cifras, los últimos estudios que ha sacado la OIT, especialmente el año 2016, a esta parte, da cuenta de una situación, de un fenómeno que no es muy alentador. Y aquí quiero poner énfasis en 3 puntos. Y que de algún modo el libro trata de adscribirse a esa tendencia antes de que el 2016 la OIT sacara este informe de tendencias sociales y de empleo en el mundo. Y en este informe ellos plantean que, en términos de cifra, aumenta el desempleo a nivel mundial. Ellos dicen que para el año 2015 el desempleo alcanzó a 197 millones de personas y se espera que siga empeorando. En paralelo, aumenta también la mala calidad del empleo. Las cifras hablan de que sufren a nivel mundial 1,5 mil millones de personas, o más bien el 46% del empleo total, sufre una situación de mala calidad del empleo. La tendencia es a que sea creciente y incluso en los países centrales, los países europeos y a nivel norteamericano, la tendencia es que el trabajo va hacia expresiones temporales o de tiempo parcial involuntario. A eso hay que sumar también la tendencia del aumento de trabajadores en situación de pobreza moderada. Este elemento es un elemento interesante y lo ligo inmediatamente con las luchas del sector público en este país. Cuando decimos, las cifras que mostraban los últimos análisis de algunos economistas de este país decían que los trabajadores públicos ganaban muy superior a lo que ganaba cualquier trabajador medio de este país. En realidad, al hacer un análisis más específico de la situación, especialmente los aportes que trae Gonzalo Durán, que viene a ser más bien una interpretación más específica de los salarios del Estado, da cuenta que en realidad la mayoría, o cerca del 50% de los trabajadores públicos de este país, no gana más allá de 500.000 pesos líquidos. Si eso lo relacionamos con que la mitad o el 50% de la clase trabajadora de este país no alcanza los 300.000 pesos o gana cerca de los 300.000 pesos, estamos hablando de que el trabajo hoy día a nivel mundial y especialmente en Chile genera pobreza o al menos deja a la población en situación de pobreza, de salir o entrar, en realidad estar rondeando en una franja que más bien lo que reproduce es permanente vulnerabilidad. Entonces, yo diría que estas cifras que están a nivel mundial, por una institución que es reconocida, que en realidad
no es una institución que, digamos, esté vinculada a la izquierda o con No, una para nada. ideología. Ellos mismos están reconociendo que la situación mundial del trabajo es sumamente preocupante y que eso, en el mediano y corto plazo, va a traer profundas descontento social y, lo más probable, esperamos movilización social para poder transformar esa situación. Movilización social que, a propósito de este estado de fragilidad, podría estarse expresando en la mina actualmente, con los mineros que actualmente están encerrados, ¿no crees tú? Sí, o sea, los mineros que están encerrados, las huelgas que hoy día están ocurriendo, que los medios de comunicación no las transmiten y que están permanentemente siendo golpeados. El aumento en las movilizaciones exponencial en los últimos años ha sido impresionante. De hecho, acá en Valparaíso, hace unos días, el corte en el camino a la pólvora por los pobladores del incendio, esa es otra forma de resistencia, porque efectivamente cuando aquí se rompen los canales de la información, ahí hay clase trabajadora, hay comercio ambulante que perdió absolutamente todo, se trata de responsabilizar a la misma gente porque no sabe cuidar la basura, los medios de comunicación hacen su pega, y como el nuevo alcalde le dijo a los medios de comunicación que no hicieran caricatura del tema, se dejó de informar, se acabó la solidaridad, no fue declarado zona catástrofe, no hay recursos, entonces efectivamente la gente sale a dar pelea. Es mucho más rápido que antes. Antes pasaban varias situaciones antes que la gente despertara. Yo siento que está eso también como latente. De pronto puede no tener muchos niveles de organización, puede no tener muchos resultados, pero efectivamente la gente a través de las organizaciones convencionales, tradicionales, y a través de las organizaciones que surgen producto de un conflicto en particular, los trabajadores de distintos rubros se están empezando a expresar. Ahora, ¿cuál es la salida que eso tiene? No sabemos para dónde Esa va. es una construcción que tenemos que, claro, tenemos hacer Lo que entre está todos. claro, diría yo, que la gente, o sea, no es solamente la pedida corporativista, o sea, No. sin duda que hoy día podemos mirar que existen algunas señales que dicen que en realidad la pelea es contra el modelo de desarrollo imperante a nivel global. Y eso es un signo de esperanza también porque nos hace pensar de que ya la cuestión del salario específicamente no va a resolver la situación, la cuestión de las pensiones no va a resolver, en la medida en que cada uno de esos elementos se resuelva, no va a resolver la situación de fondo que tiene que ver con el modelo de desarrollo capitalista que impera. Tiene que ver con un modelo de desarrollo para el conjunto del pueblo, porque el modelo que hoy día tenemos no tiene desarrollo. Genera más riqueza para los ricos y mayor desigualdad en el fondo y reproduce la desigualdad. O sea, Chile va punteando y liderando en América Latina respecto a desigualdad social. O sea, en eso somos campeones. En algo somos campeones. Desigualdad social que se expresa en distintos niveles. El trabajo es exclusivamente uno, pero como tú bien decías, también está el área de las pensiones, que tuvimos la semana pasada. O sea, es que, por ejemplo, es brutal lo que ocurre cuando se habla de esto de la diferencia de salario. Los mismos que decían, a propósito de la huelga de los trabajadores públicos, y le trataban de vender a toda la población a través de los medios de comunicación, que los trabajadores públicos ganamos millones, los mismos que decían eso y que después no rechazaron y se cuadraron con su presidente, en fin, un mes después se subieron ellos la renta. Un mes después. Porque como el corte quedó del 2,9% que entregó el gobierno, quedó el corte en los 2 millones, entonces ningún parlamentario, ningún ministro, ninguno iba a tener reajuste. Pero al mes después, ellos buscaron un resquicio y se aumentaron. Ellos nunca pierden. Muy, muy desalentadora, en verdad. Pero tratemos de dar un poco más de una visión más positiva. No sé si podemos pasar en esta etapa a las preguntas de las personas que están aquí presentes. Si alguien me pudiera ayudar con el micrófono. O que venga, para acá. Venga para acá. Sí, para opinar.
Sí, yo quiero consultar. Mira, hay un tema moral muy grande, una decadencia moral muy grande en esta sociedad neoliberal. Lo vemos, ¿cierto?, en todos los niveles del poder, ¿cierto? No hay moral alguna. O sea, aquí se roba, se estafa, se saquea el país, se le roba a la gente, se le engaña. Y mientras más se engañe, mientras más se mienta, más capaz y más inteligente se reconoce esa persona. O sea, se valora la delincuencia en definitiva. Y esto ha permeado también a los trabajadores, lamentablemente, porque es la moral que nos han impuesto y realmente vemos en a esta gente se la lleva a los tribunales y rápidamente todo va quedando en nada, se va haciendo humo y en definitiva todo se permite, ¿ya? Y esto ha permeado, como digo, a los sindicatos, a los trabajadores, y es bien terrible porque muchos trabajadores, yo lo he escuchado innumerables veces, no quieren sindicalizarse porque no creen en sus dirigentes, no creen en sus sindicatos, porque dice si son corruptos igual que todos, y o sea, hay una desesperanza en definitiva respecto a la moral, o sea, porque no hay moral, se borró la moral. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo he conversado también con la gente de la Fundación Sol y no se han enfocado todavía, a pesar de que hace cierto tiempo se lo he planteado, y no se han enfocado todavía en este tema, pero creo que hay que abordarlo y no sé qué piensan ustedes respecto a este asunto. La pregunta está hecha. Le doy, parto yo. No, yo solamente señalar que eso es verdad, eso es cierto, pero así como hay que recuperar los derechos, como dije antes, los derechos que nos arrebataron, también tenemos que recuperar nuestras organizaciones. Habemos muchos haciendo ese ejercicio y hay muchos trabajadores y trabajadoras haciendo ese ejercicio. No todos los dirigentes hoy día son dirigentes corruptos y efectivamente los sindicatos que han dado pelea en esa materia han ido avanzando y avanzando considerablemente. Yo me siento bastante esperanzada porque también en algún minuto pensé que ya no, esto no tiene vuelta. Me siento bastante esperanzada porque he podido ver que efectivamente vamos avanzando. Y avanzamos quienes nos oponemos a esos actos de corrupción y quienes nos oponemos a esta forma de mirarnos siempre en la lógica me resto porque desconfío. No, me sumo porque voy a transformar esto. Entonces, en la medida en que nos restamos, le hacemos el juego a quienes han tratado de oprimirnos siempre. Entonces, debemos sumarnos. Y ocurre en muchos lugares. Y por eso te digo, de distintas maneras, de distintas formas. Yo no creo que solo la forma del sindicato tradicional. Nosotros teníamos el problema con el tema de los honorarios, que cada vez somos más honorarios que trabajadores contratados, pero no podíamos sindicalizarlos porque la ley no nos lo permitía. Bueno, formamos una federación de trabajadores honorarios. Y se formó. Y dimos la pelea para que los trabajadores honorarios se organizaran. Entonces, desde la misma NEF ayudamos a impulsar un poco el desarrollo de la organización de los trabajadores y vincularnos con otras organizaciones de trabajadores del mundo privado. Acá en Valparaíso estamos tratando de armar una red sindical que permita hacer frente también a la capturación que ha tenido la CUT. Y de hecho dimos pelea, casi la ganamos y estamos en eso. Entonces tenemos que recuperar para ir a conquistar más. Pero primero tenemos que recuperar y para eso hay que sumarse. Y hay que sumarse activamente. O sea, no puedo ser crítico permanentemente sin capacidad de propuesta. O sea, tengo que sumarme y estar dispuesto. Entonces, oye, que alguien vaya y transforme mi sindicato. No, yo voy. Ok, yo me ofrezco, soy candidato. Me hago dirigente. Si yo me creo con la moral para hacerlo, bueno, démosle. Entonces la invitación es, vamos a formar donde no nos podemos organizar, busquemos. Siempre hay un resquicio para buscar la fórmula de organizarnos.
pero hay que hacerlo. O sea, no podemos seguir pensando, o sea, yo pienso en mis hijos, en los nietos, no les quiero heredar esto. No quiero, me niego a la posibilidad de heredarle esta sociedad a los que vienen. O sea, sería el peor de mis compromisos como mujer, como madre. Tengo que dar la pelea nomás. Ok. Bueno, yo me sumo absolutamente a las palabras de Mabel y solamente pondría énfasis en un punto que tiene que ver con la necesidad de formación, y lo digo desde la academia, pero también como cualquier ciudadana, ¿no? Me parece que en la medida en que podemos hacer un esfuerzo importante de formación al interior del sindicato, al interior de las organizaciones sociales, eso va a poder frenar de algún modo este fenómeno que tú describes también, ¿no? Que esta de alguna forma simpleza para entender la situación, por ejemplo, de la clase trabajadora y la precarización en general, y cómo no se puede enfrentar eso solamente con el día a día, ¿no? O desde mi interés individual. Yo creo que la formación fuerte en cómo comprender los fenómenos sociales, en cómo comprender la particularidad del fenómeno que me toca enfrentar, también te permite poner filtro a de algún modo esta moral un poco laxa, como tú la defines. Yo no pondría fuertemente el acento a explicar eso en función del individuo. No es solo una mera opción individual, es producto también de ciertas condiciones sociales y ciertas relaciones sociales que van permeando o van influyendo para que este individuo se haga más frágil en el ámbito ético-moral, por ponerlo de algún modo, ¿no? Sin duda que la formación teórica, política, ayuda mucho, bastante, en poder poner freno a ese tipo de cuestiones. Y lo que dice Mabel, sin duda, ¿no? El poder actuar, estar en los espacios organizadamente, eso también permitirá poder fortalecer la opción ético-política que tenga ese trabajador. Sumarse a la resistencia y la recuperación, al fin y al cabo. ¿Alguna otra pregunta de alguien que quiera? ¿Por allá? Si pudiera acercarte. Hola, bueno, mi pregunta va para Mabel. Hola, Mabel. Hola. Quiero saber su opinión sobre específicamente el proyecto de reforma laboral, y bueno, independiente de las objeciones que tuvo por parte de la oposición, en temas como, por ejemplo, la titularidad sindical. Y bueno, claro, obviamente todos tenemos nuestra opinión y para mi gusto, por lo menos, no sé, es bastante deficiente y no logra ni siquiera alcanzar pisos mínimos que tienen que ver con convenios firmados por Chile por exigencias con exigencias de la OIT, por ejemplo. Entonces es como un poquito burlesco, creo. Me parece que esa es la palabra. ¿Cuál es su opinión sobre ese proyecto de reforma y también sobre las objeciones? Porque es interesante también cómo pronunciarse sobre eso. Sobre esa que se llevó al fondo al Tribunal Constitucional, y eso, quería saber cuál era su opinión al respecto. Bueno, nosotros acá nos opusimos al proyecto de reforma tal cual como se presentó, se planteó. Estas son las cosas que pasan a propósito de entender que podemos tener diferencias, pero en algunos momentos igual actuamos unidos. Ahí, por ejemplo, teníamos profundas diferencias al interior incluso de la ANEF. Acá en esta región nosotros nos opusimos. Hicimos el análisis, nos oponíamos al proyecto de reforma y participamos de todas las instancias que hubo para poder presionar a la CUT en función de ese proyecto, un proyecto deficiente. En tanto era un proyecto de reforma que solo establecía un capítulo del Código Laboral que tenía que ver con las relaciones sindicales, pero que además, a partir de los elementos que ahí se planteaban, retrocedíamos en vez de avanzar en materias de derechos laborales. Entonces, o sea, desde el principio yo estoy en desacuerdo con el proyecto de reforma, entonces
con mayor razón no puedo estar de acuerdo con lo que quedó al final. Entonces, lo que quedó al final aún es peor, porque si alguna cosa podría haber tenido que tenía que ver con la titularidad sindical, bueno, precisamente los amarres de la dictadura impidieron que lo único que tal vez podría haber tenido se fueran al despeñadero, porque finalmente el Consejo, este Consejo Constitucional, el que determina finalmente que hay que sacar eso del proyecto. Los pactos de adaptabilidad y estas cosas incluso ponen en riesgo la razón por la cual nosotros salimos a la calle los 1 de mayo a conmemorar el Día del Trabajador. O sea, la lucha por las 8 horas que significó la vida de obreros, esta reforma laboral se la pasa por cualquier parte. Porque vía pacto de adaptabilidad un trabajador podría hasta lograr, hasta podría llegar a estar 12 horas trabajando. Entonces, efectivamente, retrocedemos. Yo no puedo estar de acuerdo con ese proyecto. Pero eso tiene que ver con lo segundo que hablábamos y que tiene que ver con la autonomía sindical y con la educación y con el desarrollo de una organización para los trabajadores. Nosotros hemos tenido permeado, porque somos chilenos todos y todas, y por tanto tenemos distintas influencias. Y bueno, nuestras organizaciones también están permeadas por los mismos elementos en que están permeadas todas las instituciones. Y ahí se produjo en la CUT efectivamente un acto que no contó con la participación de los trabajadores, que significó un acto de atentar contra la autonomía sindical que al generar esta relación con el gobierno, con la ministra del Trabajo en ese minuto, para que la presidenta de la CUT firmara ese proyecto de reforma laboral tal cual lo firmó. Entonces, y eso no fue discutido con los y las trabajadoras y que ha desencadenado todo el resto de la discusión a propósito cuál es la central unitaria de trabajadores que queremos y que es la pelea que hoy estamos dando. Porque lo que sí no creo es que los trabajadores tengamos que seguir dividiéndonos. Yo creo que hay que recuperar, hay que dar la pelea. Si no somos capaces de recuperar nuestras propias organizaciones como trabajadores, tenemos menos posibilidades de recuperar nuestro país para los chilenos. Entonces, yo estoy una firme convencida de que hay que recuperar y conquistar. ¿Algo que quieras comentar a propósito de la pregunta, Paula? No, yo prefiero... ¿Alguna otra pregunta de las personas que aquí nos acompañan? ¿No? ¿Quiere repetirse el plato? Pero bueno. Sí, quiero saber si en algún momento ustedes que están en el mundo del trabajo directamente han pensado en el tema de, igual como se ha hecho en la Coordinadora Nacional No Más AFP, de levantar una propuesta que en definitiva es una demanda de los trabajadores, ¿cierto?, el tema de seguridad social, y que ha logrado despertar las conciencias de la gente, porque hasta el momento en que digamos, la consigna era no más AFP, no más AFP, la gente estaba todo parejito, todos decían no más AFP, pero en el momento que se habló de que nuestra demanda va a ser un sistema solidario, ya que el individualismo fracasó, las AFP fracasaron con su individualismo, que la solución es la solidaridad, se levantó una propuesta, una demanda de sistema de reparto solidario. Es la solución en todo el mundo, casi todo el mundo, ¿cierto? Y la gente tuvo que empezar, ¿cierto?, a pensar en esto. ¿Bien? Al principio, muchos estaban como en desacuerdo de que las platas se les fueran a, digamos, sus cuentas individuales fueran a desaparecer y pasaran a ser de un fondo común colectivo. Pero hemos visto, lo estamos viendo todavía en este momento, que la gente está pensando que efectivamente esa es la solución. Se está dando cuenta, pero hacia pasos agigantados, que la solidaridad es la solución. Entonces, con levantando esa propuesta, se está haciendo un cambio valórico en la sociedad. ¿Ya? Y pienso yo que en el tema del trabajo también debería hacerse algo así.
levantar desde el mundo del trabajo una propuesta de relaciones laborales, ¿ya?, de los trabajadores, tanto públicos como privados, no separar esto, que los públicos una cosa y los privados otra cosa. Somos todos trabajadores, estamos afectados por las mismas normas, en definitiva, ¿cierto?, que nos impone el sistema. Entonces, si ustedes han pensado en algún momento, desde el mundo del trabajo, levantar una propuesta así, porque eso empieza a unificar a los trabajadores, los empieza a despertar las conciencias, a hacerlos pensar y ir avanzando, porque estamos siempre jugando en el campo enemigo, digamos, en el campo que nos impone el sistema, dentro de las normas que nos impone el sistema, pero nosotros no levantamos nuestras propias propuestas de normas. Eso. Bueno, de lo que tú dices, muy interesante lo que planteas, ¿no? Es un punto neurálgico hoy día, sobre todo en la coyuntura nacional. Pero yo te puedo contestar desde el mundo de la academia, desde donde yo estoy más bien. Y ahí lo que yo veo es que en realidad la pesquisa de la academia, la investigación que está llevando a cabo la academia está atrás de eso. O sea, en definitiva, no ha logrado consolidar investigaciones que permitan ir rastreando de cómo esto está fluyendo al interior de la sociedad en su conjunto y en particular al interior de las organizaciones de trabajadores. Entonces yo creo que es un desafío para la academia estar atento a esos registros, ir mirando, no al final, no cuando ya se van consolidando las cosas, sino que adelantarnos a cómo esto se va permeando y va tomando fuerza al interior de las organizaciones de trabajadores y de la sociedad en su conjunto, o la ciudadanía organizada en su conjunto. Entonces, yo más bien me lo llevo como un desafío, como un punto donde la academia tiene que mirar, no solamente en función de sus propios intereses académicos, sino en función de los propios intereses de la clase trabajadora, de la sociedad organizada en su conjunto. Y en ese sentido hago un llamado, o sea, no, me posiciono más bien desde una academia que tiene que comprometerse con las necesidades de los sectores subalternos, que son, digamos, la necesidad de la mayoría de la población de este país. Entonces, creo que la más indicada ahí para poder dar cuenta de lo que tú estás planteando es Mabel, porque está por dentro de la organización sindical. No, pero sin duda el aporte del mundo de la academia en el levantamiento, en la formación de los trabajadores y en el levantamiento de las propuestas, de la investigación, ha sido tremendamente importante. Yo te digo, la propuesta de que hoy día se levanta en la coordinadora No Más FP y la propia coordinadora tienen que ver también con el desarrollo que se generó, porque esto tiene una historia. O sea, en el gobierno anterior de Bachelet también hubo calle con el tema FP que terminó en una reformita. Y ahí se hizo mucha discusión también desde el mundo de la academia con las distintas organizaciones de trabajadores. En el caso de nosotros, Asamblea Nacional, por resolución y acuerdo nacional de todas las organizaciones que conforman la ANEF, nosotros optamos el año 2008 por el sistema de reparto solidario y tripartito. Y optamos el año 2008 por la participación y la coordinación en todas las zonas del país donde se levantara coordinación con otros trabajadores para demandar el sistema de pensiones. Entonces, pero eso también tenía que ver con una problemática puntual que nos agobiaba, nos apretaba y que tenía que ver con que nuestros compañeros estaban muriendo en los escritorios sin poder jubilar. Entonces, para los trabajadores, el tema de la propuesta también tiene que ver con la reacción. O sea, cuando empieza a apretar, empezamos a reaccionar. Cuando empezamos a reaccionar, demandamos. Cuando demandamos, proponemos. Entonces, claro, entonces es un proceso tremendamente complejo, que yo te lo grafico en eso, pero es bastante más complejo que en eso. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos propuestas en el mundo público respecto a un sistema laboral distinto al Código del Trabajo, y hemos ido levantando una propuesta y un nivel de opinión respecto de cómo debiese ser el mundo de las relaciones laborales, pero por supuesto eso no ha cuajado en un documento, en una propuesta única. Hay distintas miradas también, porque también existe precisamente el tema de la precariedad y la diversidad que existe, nos obliga a tener una mirada mucho más global también. Y no estamos acostumbrados, parcelamos en función de lo que conocemos.
Entonces, los públicos hablamos respecto a la problemática de los públicos. Los del cobre discuten respecto a la problemática de los del cobre. Los portuarios respecto a la problemática de los portuarios. ¿Te fijas? Entonces, es muy complejo. Pero sí hay algunos elementos comunes. Algunos elementos que son comunes, que se han ido levantando como propuestas comunes y que en los congresos, incluso la propia CUT, se han puesto de manifiesto. Por eso digo que la reforma planteada no obedece a los acuerdos de los congresos nacionales de la CUT, en los que yo también he participado, y por tanto sé que, y conozco los documentos, no corresponden al planteamiento que tenemos los trabajadores respecto a las relaciones laborales. Entonces, en términos de inicio, desarrollo y término de la vida laboral del trabajador chileno hay acuerdo. Pueden haber matices respecto del mundo productivo al que pertenece el trabajador, pero hay temas que son de acuerdo y que esos nunca han sido considerados. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí este espectacular conversatorio sumamente contingente y enriquecedor para todas las personas que nos acompañaron hoy día en la Plaza Washington. Un nuevo aplauso para Mabel y Paula, que nos acompañaron el día de hoy. Y los dejamos invitados en unos pocos minutos a la presentación de la película El Primero de la Familia por su director, posteriormente La Rata Lucera y finalmente la exhibición de la película El Primero de la Familia. Muchas gracias y sigan acompañándonos. Un nuevo aplauso para nuestras panelistas. Muchas gracias a ustedes.